Adelante, Héctor. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les doy a todos la bienvenida en nombre de Espacio de Libertad. Gracias a todos por adherirse a esta propuesta, a esta apuesta. Y principalmente también a los distinguidos disertantes que hoy nos acompañan. Nos recuerda Benedicto XVI en su carta encíclica Spe Salvi. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas, capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una convicción. Una convicción no existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo. Esta reconquista de las convicciones fundamentales, la persona, el valor absoluto del individuo, la libertad y la dignidad de cada ser humano, solo se produce dentro de una relación, de un encuentro. Espacio de Libertad es una iniciativa cultural que busca favorecer la comprensión de la realidad a través del encuentro. Hoy damos continuidad a esta iniciativa conversando con dos renombrados exponentes de la economía paraguaya, el economista Santiago Peña y el economista Manuel Ferreira. Hoy nos expondrán sus respectivos puntos de vista sobre tan actual problemática, la economía del país, con un énfasis en nuestro querido departamento de Alto Paraná, tan golpeado por esta difícil realidad que es el COVID-19. Sin más, le cedo el uso de la palabra a quien hoy nos ayuda y le agradezco en nombre de Espacio de Libertad como moderador en este encuentro, el licenciado en Economía Luis Ayala. Muchas gracias. Adelante, Luis. Gracias, Héctor. Muy buenas noches a todos. Bueno, esta noche nos acompañan y agradecemos la disponibilidad Santiago Peña. Leo un poquitito su currículum vitae. Es paraguayo. Luego de graduarse como economista en Paraguay, estudió Administración de Políticas Públicas en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde obtuvo el máster en Políticas Públicas. Trabajó en el Banco Central del Paraguay, en el Departamento de Estudios Económicos, para luego ser nombrado miembro del directorio del Banco Central de Paraguay. Fue también contratado por el Fondo Monetario Internacional. En el año 2015 fue nombrado como ministro de Hacienda y en junio del 2017 renunció como ministro de Hacienda para ser candidato a presidente en las elecciones primarias de su partido. Ejerció la docencia y ha publicado materiales de investigación sobre política monetaria, sistema financiero e inclusión financiera. Actualmente trabaja en el sector financiero de Paraguay y colabora de manera regular en diferentes proyectos en Paraguay y la región. Por su parte, Manuel Ferreira Brusque, Economía en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Tiene un máster en Economía en la Universidad Essex, Inglaterra, y un máster en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Es PhD en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst, Estados Unidos. Fue ministro de Hacienda en la República del Paraguay de junio del 2012 a agosto del 2013. Es asesor económico de instituciones públicas y privadas del Paraguay, así como consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales. En el campo académico ha sido profesor en programas de grado y maestría en Economía, Finanzas, Administración de Empresas y Gestión Pública en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad de Massachusetts, Amherst, Estados Unidos, y en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ha dictado cursos de posgrado en Estados Unidos, Argentina y Paraguay. Fue conferencista y participante en varios congresos y conferencias internacionales. Bueno, esta noche nuestros invitados van a exponernos o van a explayarse sobre un poco lo que decía ya al comienzo Héctor, sobre la economía paraguaya actual. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que nos cambió a la forma de vivir a todos,
Entonces, van a ponernos hoy como una fotografía de la economía paraguaya. Dentro de este contexto, obviamente, el departamento de Alto Paraná y Ciudad del Este, la importancia de esta zona para el país. Un posible efecto rebote que se llama en economía del año 2021, porque todos esperamos este efecto rebote que se dé no solamente en Paraguay, sino que también en el mundo entero, de una economía positiva en cuanto a crecimiento y a un mayor bienestar de la población que tiene como objetivo principal cualquier política económica, ¿verdad? Y un último tema que nos van a exponer los amigos Santiago y Manuel, el tema de la figura de la persona concreta. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a este ciudadano protagonista de todos los días, el paraguayo que se levanta todos los días para trabajar, tratar de ser protagonista de su vida, de su familia, de su comunidad, y que tiene dos caras. O sea, por un lado están las grandes variables macroeconómicas de un país, en el caso nuestro país, de Paraguay, que muestran números muy positivos. Incluso se habla de que Paraguay va a ser el que menos va a sufrir este año por la pandemia del COVID. Pero estas variables macroeconómicas llegan o no a ser o a ayudar a un bienestar de la población en general. Eso por un lado. Y por otro lado está la responsabilidad del ciudadano, del nuestro, de todos los días, ¿verdad? Frente a esta realidad que nos toca vivir. Porque muchas veces es más simple para un ciudadano culpar las políticas del gobierno, pero la pregunta es, yo como ciudadano, ¿soy protagonista de lo que hago? ¿Tomo en serio mi trabajo diario, profesional? ¿Hago y respondo a lo que tengo que responder diariamente? Porque a veces es muy fácil culparle al gobierno de los problemas y sacarse la responsabilidad encima, ¿verdad? Y le salió súper bien con Agüero. Yo pensé que vos sabías. Entonces, perdón, hay algunos que abrieron su micrófono. Fernando Caballero veo que abrió su micrófono. Podemos aprovechar, Luis, para solicitar que cerremos el micrófono, por favor. Perfecto. Entonces, mientras Manuel y Santiago nos van a exponer estos temas, la gente puede enviar sus preguntas al chat. Entonces nosotros vamos a ir después al final de las ponencias a plantear estas preguntas. Entonces empezamos con Manuel. Adelante, Manuel. Hola, Luis. Un saludo también a toda la gente que está mirando este webinar. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo quiero pasar ya a mostrarles lo que vamos a ver. Yo quiero hacer una presentación bastante amplia, pero lo más rápida posible de lo que es la situación de la economía de Paraguay y una visión también de lo que ocurre a nivel internacional. Yo no sé si ahí están viendo mi presentación todos y me pueden confirmar eso. Sí, perfectamente, Manuel. Bueno, perfecto. Entonces vamos adelante. Primero, es muy importante ver que este fue un año extremadamente importante porque hubo un shock importante en las preferencias de la gente motivada por esto que estamos viendo, que es la pandemia básicamente del COVID-19 que ha arrancado en este momento. Y básicamente este cambio de preferencia se da en tres temas. Un tema, primero, la gente valorizó más el ahorro por encima del consumo. Un segundo tema era la fobia social que la gente había generado, esa necesidad más allá de las políticas públicas en los distintos países de alejarse del otro y por tanto no participar de espacios con mucha aglomeración. Y un tercer tema, obviamente, la priorización del gasto básico. Un gasto básico que fundamentalmente era alimento y salud en general. Y lo que hemos visto es que China ha tenido un pico, después ha podido controlar su problema y se ha mantenido bastante importante. En Estados Unidos las cosas se descontrolaron. En Estados Unidos las complicaciones fueron creciendo. Incluso hoy se está hablando de dos olas mezcladas dentro de un país tan grande como Estados Unidos.
Y en Europa la situación era de un pico allá por finales del mes de marzo, por inicios del mes de abril, y hoy otro pico bastante más importante posiblemente. Una cosa que vale la pena considerar es Europa es el continente con mayor cantidad de gente de tercera edad posiblemente en el mundo en la actualidad, y esto obviamente genera un impacto significativo, ¿verdad? Cuando miramos qué es lo que ha pasado con las expectativas de crecimiento, estos son datos del Fondo Monetario, pero en realidad básicamente cualquier otro indicador lo señala de esta manera. Perspectivas que eran positivas para el mundo en general, en un momento dado que se vuelven negativas, tal vez un poco menos negativas a medida que va avanzando el periodo de proyección, y que después presentan un rebote importante, ¿verdad? Un rebote de casi 9% a nivel económico, un rebote que es muy importante. ¿Y sostenido dónde? Sostenido fundamentalmente en algunas zonas como la zona euro, en Estados Unidos un poco menor este impacto, y en Japón un poco menor también, ¿verdad? Cuando hablamos de países ricos y cuando hablamos de países emergentes, el rebote es bastante más significativo en términos globales, sostenido fundamentalmente por China, que como les mostraba había controlado con una mano de hierro, pero había controlado esta situación del COVID, y sin embargo los impactos en América Latina bastante más profundos y un rebote bastante menor, sobre todo de la mano de uno de los países, de los grandes afectados de esto, que ha sido Brasil, con una política muy relajada, por llamarlo de alguna manera, en estos términos, ¿verdad? Cuando miramos los niveles de precio, habíamos visto un incremento de precios bastante importante en un momento dado, sobre todo en China, vinculado sobre todo a una crisis alimentaria originada en otra pandemia, pero a nivel animal, que es la pandemia de la fiebre porcina africana, que afectó a su hato porcino y ha generado una demanda extraordinaria de carnes en el mundo por parte de esta economía gigante hoy. Y después un desplome, básicamente un ajuste que se va dando en el nivel de precios, por un lado por una retracción de la demanda y por otro lado también por el problema alimentario que tuvieron. Y en el resto del mundo, en plena pandemia, o en los restos de los países ricos, en plena pandemia, se da un impacto muy significativo en términos de deflación, en términos de baja generalizada de precios por este problema de demanda que les decía anteriormente. Y hoy seguimos viendo esta situación en Japón y en Europa. Y en Estados Unidos estamos viendo un crecimiento ya del nivel de precios, lo cual habla de una recuperación de la demanda. Y los procesos de ajuste a nivel de empleo que se han dado de manera bastante diversa. Por un lado, Estados Unidos, que lo que ha hecho es la variable de ajuste de las empresas ha sido básicamente el empleo, y ha permitido que la gente salga, digamos, de sus lugares de empleo con un programa de asistencia social que son básicamente los filings que se hacen por seguros de desempleo, y los otros países que han generado políticas fiscales importantes tratando de sostener los niveles de empleo de manera bastante significativa. Estados Unidos genera una expansión importantísima con una caída violenta de los niveles de tasa para llegar a los niveles, digamos, post-crisis financiera del año 2008, que estuvieron hasta el año 2016 más o menos en función, y eso, obviamente eso genera un proceso que ya se venía notando de baja de tasa de interés comerciales sobre todo, y que se profundiza con la aparición de la pandemia. Por otro lado, el dólar se va debilitando contra una canasta de monedas. Estas expansiones monetarias y expansiones fiscales que ha hecho Estados Unidos obviamente genera una situación bastante significativa en términos del debilitamiento del dólar. Un debilitamiento del dólar que todavía no se ha traducido en países como los nuestros, se ha dado sí contra monedas más fuertes, pero básicamente posiblemente la recuperación de flujos comerciales, la recuperación de flujos financieros que se pueda dar a partir del año que viene deberían tener algún impacto también en la solidez que pueda tener la moneda americana. En el caso de Paraguay y de la región en general, hemos visto que los dos grandes
casos, sobre todo se dan acá en nuestros vecinos. Hoy Argentina, un país que ha crecido mucho, otros países de la región también han tenido impactos significativos, como es el caso de Perú y el caso de Chile. Pero en el caso paraguayo, el número está relativamente limitado a un grupo importante de gente. Y acá hay un tema que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos una población joven, por tanto, con menor impacto relativo en esta enfermedad que tiende a afectar mucho más a gente con enfermedad de base y gente de tercera edad, fundamentalmente, que es la minoría en la población paraguaya en la actualidad. La economía de Paraguay tiene estas características y creo que es importante resaltar esto como un repaso, ¿verdad? Nosotros hemos sido afectados. Este fue el caso, por ejemplo, de la sequía del año 2012, una sequía que nos hace caer el Producto Interno Bruto y, sin embargo, después se produce un rebote importante a valores muy importantes, básicamente porque el campo recupera su capacidad instalada, ¿verdad? Entonces, estos estreses hídricos que se sufren en general generan esta situación y lo que hacemos es, podemos resumirlo en que crecemos en un año lo que hubiésemos crecido en otros 2 años, pero por tanto mantenemos un ritmo estable de crecimiento. El periodo de Cartes ha sido un periodo relativamente estable. Este tipo de impactos se han dado en muchísimo menor medida, si bien han habido otros tipos de impactos que se han dado a nivel de precios, sobre todo en el año 2014 con la caída de precios, pero sin embargo, lo que pasa es que esta tierra tampoco tiene un uso alternativo, por tanto se siguió generando y plantando en términos globales. Han aparecido otros fenómenos, pero ha sido un periodo más estable. Con la aparición de Mario Abdo en la escena política como presidente de la República, básicamente lo primero que sentimos es un impacto fuerte de la sequía el año pasado y otro impacto bastante más fuerte de los datos, básicamente lo que se da a nivel de la epidemia del coronavirus durante este año, que con datos revisados del Banco Central se ha visto que la situación ha sido un poco menguada en algunos sectores, cosa que nosotros todavía estamos evaluando si es que eso va a perdurar o no, ¿verdad? Y cuando analizamos sector por sector, vemos que en realidad los sectores más afectados han sido el sector manufacturero y el sector de comercio y servicios. En realidad acá dice el servicio nomás, pero es en realidad el sector de comercio y servicios el que ha sido impactado, ¿verdad? Y cuando hablamos de comercio, obviamente la situación del este es importante. Hay otro impacto porque nosotros hemos vivido una crisis que ha sido mixta, ¿verdad? Hemos tenido una crisis de sequía y bajante del río. Hemos tenido una crisis impactada en esa sequía también, donde ha impactado fundamentalmente a los cultivos de fuera de estación a nivel agrícola, maíz, trigo en general, y ha impactado también al sector ganadero, sobre todo en la región chaqueña, ¿verdad? Sin embargo, hemos sostenido esto sobre ciertas bases. El sector agrícola tuvo un excelente año en términos productivos y el sector de la construcción siguió generando una dinámica relativamente importante. En el sector ganadero vemos, sin embargo, un incremento importante y este crecimiento básicamente que se mide en faena se ha dado fundamentalmente por la necesidad de aliviar los campos muy afectados por la sequía que señalaba anteriormente, ¿no? Estos son indicadores que para mí son muy interesantes. Esta es la movilidad y estamos tomando acá concretamente el caso de Asunción, pero esto también se puede obtener para el resto del país. Y lo que hemos visto es, y creo que esto es explicativo, esta es la movilidad de la gente para llegar a ciertos lugares y es la que explica esa fobia social de la que les decía. En tiendas y recreación el valor había caído a 80% y hoy estamos en un proceso de recuperación, pero seguimos estando en valores del orden de más o menos el 40% de caída todavía en términos de circulación. A nivel de supermercados la caída había alcanzado 60% y hoy estamos todavía en valores de alrededor del 15%. La gente tiene todavía una fobia a subirse a transporte público en general, que había caído casi 90% y hoy sigue en valores extremadamente bajos del orden del 60%. Cuando vemos lugares de trabajo
vemos que esto había llegado casi al 70% en su momento, había alcanzado un pico de 15% abajo todavía, que se profundiza con la aparición de mayor cantidad de casos, pero se va recuperando la necesidad de la gente de salir, que obviamente tiene mucha relación con la asistencia también a los lugares residenciales por parte de la gente, ¿verdad? Cuando miramos los datos globales, vemos que hay sectores que han sido más afectados y más perjudicados que otros. En general, cuando evaluamos tanto producción como ventas a partir de los indicadores del Banco Central, tenemos profundas caídas que alcanzan el 20% durante la pandemia. Después se recupera en valores interanuales, digamos, durante junio y julio, y volvemos a tener una caída en el mes de agosto, una caída que obviamente la tenemos que referenciar también a estos valores del año anterior, ¿verdad? Donde habíamos tenido también caídas, por tanto, estos valores interanuales tienen impacto. ¿Y cuáles son los sectores impactados? Vemos solamente 3 sectores que han crecido: los servicios de telefonía móvil, por un lado; por otro lado, la venta de materiales de construcción, muy vinculada a este tema que decía anteriormente del crecimiento de la construcción, y en último lugar, los supermercados. Sin embargo, hay sectores que han sido impactados: el sector de equipamiento de lugares, venta de electrodomésticos, etcétera, etcétera, que no ha caído tanto porque en realidad la gente, estando mucho más adentro, ha tenido que demandar cosas como el hecho de que en algún momento dado yo tenga que irme menos veces al supermercado, hace que, por ejemplo, necesite seguramente espacios de frío más grandes. Entonces me tengo que comprar una heladera más, o me tengo que comprar una congeladora, y este tipo de cosas han generado ventas. Sin embargo, cuando miramos algunos sectores, como los sectores de grandes tiendas, el desplome ha sido muy importante. La gente decía, ¿para qué me iba a comprar ropa si en realidad ni salgo siquiera, ¿verdad? Ventas de vehículos, obviamente, y también venta de combustible, que te habla de la restricción de movilidad que ha sido importante y que se ha dado durante este periodo de tiempo. Vamos un poco al sector agrícola. El sector agrícola tiene el cuculele acá encima de la lluvia, ¿verdad? Sin embargo, lo que hemos visto es en los últimos días, lluvias bastante generalizadas, tanto en la región oriental como en el Chaco, que han permitido recuperar, sobre todo en zonas relativamente importantes, los niveles de humedad en el suelo, ¿verdad? Y vemos que en general el impacto del riesgo de sequía es muy bajo en toda la zona agrícola, prácticamente afectando sobre todo al departamento de Alto Paraná. Y esto es algo muy positivo, porque en realidad necesitamos el sostén que nos pueda dar el sector agrícola para el año que viene. El sector agrícola, cuando lo agregamos y vemos en realidad la cadena productiva que impacta esto, representa alrededor del 25% de la economía de Paraguay, y ese es un soporte demasiado importante y muy afectado obviamente por el cambio climático, que es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, estas últimas precipitaciones han tenido un impacto bastante significativo y han generado un avance importantísimo de la cosecha, de la siembra para este tiempo. Ahora, acá tenemos que ver una serie de cosas. Estamos hablando nosotros de una caída del orden del 9,5%, más o menos estamos hablando de alrededor de unas de más o menos 700, 800 mil toneladas menos de producción, vinculadas a qué. Normalmente la campaña agrícola paraguaya arranca en la segunda quincena de agosto, que son momentos muy tempranos de siembra del cultivo, básicamente por los problemas de luminosidad que se tienen. Pero eso permite al paraguayo, al agricultor paraguayo, entrar en una zona de confort interesante en la siembra de la safriña o en la siembra del cultivo de segunda, muchas veces soja, otras veces maíz. Y esto es muy importante por el hecho de que si nosotros superamos una fecha de siembra para el cultivo de segunda, que es el 15 de febrero, el riesgo de helada se vuelve extremadamente importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
ahora tenemos 2 meses de atraso con relación a esa fecha. Si nuestra fecha de cosecha estaba más o menos alrededor del 15 de enero en términos estimativos, nuestra fecha de cosecha se mudó más o menos al 15 de marzo, superando esta fecha tope del 15 de febrero. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y posiblemente un impacto en la safriña de soja, lo cual seguramente se traslada y se convierte en un precio de semilla más caro, pero una pérdida de 700.000 toneladas que se da fundamentalmente en esa safriña, y por otro lado una reducción posiblemente en la safriña de maíz, porque el agricultor va a entrar seguramente a sembrar un maíz para cobertura, posiblemente con valores tecnológicos o con inversión tecnológica bastante inferior a la normal, y por tanto vamos a ver posiblemente rendimientos inferiores. Esto también todavía no tenemos los datos, pero creemos que se va a notar, y ese es el impacto que hasta hoy tenemos de la sequía. Por suerte, un impacto bastante suave hasta el momento, ¿verdad? Cuando miramos el sector de la construcción, hay una situación bastante interesante. Nosotros somos importadores netos de asfalto, y fíjense el incremento de casi 100% en la importación de asfalto. Esto viene muy de la mano con dos temas. Primero, el tema de que se han desarrollado una serie de proyectos públicos. Asfalto es básicamente demandado para proyectos públicos únicamente, es muy poco demandado por el sector privado. Y por otro lado, una mayor capacidad de gestión que se ha dado durante este proceso de tiempo, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, en términos comparados contra este otro periodo de tiempo, donde vemos que los valores oscilaban más o menos en 250.000 toneladas año, y hoy el número, en alrededor de 70.000 toneladas año, y hoy el número está en el doble de ese valor. En el caso de cemento, sin embargo, si bien hay un crecimiento, el crecimiento total de la demanda de cemento es de más o menos 20% con relación a años anteriores. Acá estamos usando el tema exclusivamente de la importación, por el hecho muy sencillo de que hubo un problema muy serio en INC, que ha bajado su producción y se tuvo que sustituir con cemento importado. De todos modos, vemos una dinámica en el sector de la construcción bastante importante, pero acá la pregunta que tenemos que hacernos es: hoy los proyectos que están en ejecución, sobre todo a nivel del sector privado, son proyectos que se han pensado y se han diseñado hace 3 o 4 años. La pregunta es si en la expectativa del desarrollador inmobiliario o de la empresa de construcción está la posibilidad de hoy empezar a desarrollar proyectos que van a verse culminados de aquí a 3 o 4 años, y por tanto sostener esta dinámica en el tiempo. Esta es la pregunta que queda por responder, y creemos que mucho dependerá de las expectativas que puedan tener los agentes en general. Lo que hemos visto también es un crecimiento muy importante del precio de la soja. Un precio de la soja que oscilaba, y esto es mercado de Chicago, que oscilaba más o menos en términos de la pandemia, estaba en valores de alrededor de $300. Hoy está en casi $100 más, ha superado los 1.000 puntos en términos de Bushel también en el mercado de Chicago. Y esto está vinculado fundamentalmente a esta situación de la sequía, sobre todo en un gran productor como es el caso de Brasil, y por otro lado, la gran demanda dentro del programa fase 1 que ha tenido China sobre soja americana. Soja americana que también no ha tenido el mejor de sus años en términos del desarrollo del grano en general, y eso ha generado obviamente una escasez relativa que se ha traducido en precios. Por tanto, estamos entrando a un año agrícola con valores de precios muy buenos, y creemos que se van a sostener muchos de estos precios durante el año 2021, durante el periodo de cosecha, pero un tema bastante más dudoso en cuanto a lo que es la situación climática, sobre todo este impacto de la Niña que podría venir, sobre todo en estas sequías que suelen ocurrir en Paraguay en la zona agrícola en el mes de enero. Cuando miramos el sector ganadero, lo que hemos visto es, fíjense cómo estos dos gráficos, el gráfico de exportación, por un lado de precio de exportación, y el gráfico de precio pagado al ganadero, se van separando relativamente en el tiempo.
Esto es básicamente por un poder que se ha tenido por concentración en el mercado frigorífico y que obviamente ha generado esta situación. Fíjese que no había prácticamente relación entre los precios en el año 2017 y hoy es casi del 70% la relación. Es decir, se mueven juntos estos valores en un valor bastante significativo, lo cual te empieza a hablar de la situación de concentración que estamos viendo. Paraguay hoy tiene un precio relativamente bueno de mercado externo, pero obviamente nunca tan bueno como el de Uruguay o como el de Argentina, incluso con el de Brasil, porque Paraguay se está perdiendo al principal comprador de carne que existe en el mundo, que hoy es China. Y esto podría generar incrementos en el sector ganadero del orden de 500 millones de dólares más, una reapertura con China. Y por otro lado, también en el negocio granelero, en el negocio sojero sobre todo, que nosotros tampoco podemos venderle a China por esta situación política que tenemos hoy. Y acá hay una situación que es interesante. El productor básicamente estuvo reticente durante el periodo de pandemia a entregar granos. Normalmente, y fíjense, estos son datos 2018, 2019, 2020. El 2018 fue un año bueno, el 2019 un año malo y el 2020 un año bueno de vuelta. Entonces, normalmente en un año bueno como el 2018, un año normal y bueno se concentra durante el periodo de cosecha la gran venta de soja. Eso no ocurrió este año porque habían bajado los precios. Entonces, como vemos la barra verde, en realidad el precio ha sido mucho más estable o la venta ha sido mucho más estable alrededor del año. Nosotros tenemos que vender en el orden de las 550.000 toneladas más todavía para poder terminar el año. Y lo que esperamos es terminar un poco por encima en volumen, sobre todo de la venta del 2018. Acá hay que recordar algo. La principal fuente de ingreso de dólares al Paraguay es la soja y es la carne. Por tanto, si pueden existir impactos sobre el tipo de cambio, posiblemente se puedan concentrar en términos de oferta y demanda sobre estos valores. Lo que les decía anteriormente, la gente prefirió quedarse líquida. Con la incertidumbre que generó la pandemia, la gente dijo, voy a bajar mis depósitos a plazos, más o menos 2 billones de guaraníes. Estamos hablando que en el sistema financiero paraguayo eso representa alrededor de unos 350 millones de dólares. Y prefiero mucho más quedarme líquido. Fíjense que desde principio de año tenemos una SUA que está casi en los 18 billones de guaraníes. En total, unos 3.000 millones de dólares de liquidez dentro del sistema. La gente, a pesar de que se ha recuperado esta situación de los depósitos a plazo de manera bastante importante, inclusive superando la situación anterior, existe una prevalencia todavía de la liquidez. Y esto obviamente afecta a los niveles de precio del producto, en este caso el dinero. Creo que Santi les puede dar una visión bastante interesante de eso, dado que él está hoy trabajando en el sistema bancario, ¿verdad? Por tanto, lo que vemos es esta situación bastante importante. Y en los créditos también vimos una situación bastante interesante, un primer periodo de caída. El susto no fue solamente para la gente, fue también para los bancos, ¿verdad? Y después vemos un despegue del crédito bastante importante y que hoy está acompañado obviamente de tasas de interés bajas por aquella liquidez que les mostraba anteriormente. Entonces, una gran parte de esto, unos 14 billones de guaraníes, estamos hablando más o menos en el orden de los 2.000 millones de dólares, han sido refinanciados bajo las medidas excepcionales de COVID-19 que ha puesto en vigencia el Banco Central del Paraguay. Y esto obviamente generó mucho alivio para las empresas. Cuando miramos el dólar, y esta es una situación que genera mucho impacto en la zona del este fundamentalmente, vemos que el guaraní ha tenido una devaluación en el último año del orden del 8%, mientras que el peso argentino ha tenido una devaluación de casi el 100% y el real brasilero del 35%. Obviamente, esto nos posiciona caros a nosotros con relación a lo que es
la región. Y Ciudad del Este hace que la demanda en Ciudad del Este obviamente sea mucho más limitada. Si tenemos el tema donde tenemos una concentración, una prohibición para cruzar el puente, utilizar el tránsito, la gente no puede llegar, pero cuando llega se encuentra con productos que son relativamente caros, ¿verdad? En relación a su situación. Hoy vemos mucha más gente que está cruzando el puente para ir a comprar en Foz de Iguazú que lo contrario, ¿verdad? Entonces, y esta es una situación que está muy impactada por el sector cambiario. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El problema de Brasil arranca más o menos a principio de año, donde estábamos más o menos parecidos y empieza a subir antes que lo que se da en el resto de los países, básicamente por el impacto de su pérdida en balanza comercial que se da con relación a China. Hoy Brasil tiene un sistema muy libre de flotación del dólar, y esto obviamente hace con muy pocas intervenciones del Banco Central, un sistema que le llamamos casi de flotación limpia, cuando que en Paraguay tenemos un sistema cambiario mucho más intervenido por el Banco Central, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos con relación a eso? Un despegue. Estos M0 y M1 son números que usamos los economistas para llamarle a la cantidad de dinero. El M0 es billetes y moneda en poder del público, es el valor que maneja el Banco Central, y el M1 es el M0 más depósitos a la vista, cuenta corriente y caja de ahorro. Por tanto, es la acción también de la gente. Y vemos que estos valores se han desfasado y han crecido muy importantemente, y acá es donde están las medidas de expansión monetaria que ha sacado el Banco Central. Y fíjense que el Banco Central lo ha hecho por esta sencilla razón. Su inflación está relativamente baja, en 1,6%. Su inflación objetivo es del 4%, con un límite inferior de 2 y uno máximo de 6. Sin embargo, está por debajo de la banda inferior todavía hoy. Y obviamente esto tiene que ver mucho con la retracción que ha tenido la demanda. Por eso esta baja que había llegado a valores de 0,4 interanuales en un momento dado. El Banco Central, que es un banco que se llama de Inflation Targeting, es decir, de metas de inflación, hoy no está preocupado por la inflación. Y esto hace que hayan ciertas situaciones que son importantes. Fíjense que las intervenciones en un momento dado se han reducido de manera bastante significativa en el mercado de cambios en valores globales, ¿verdad? Había entrado mucho, el Banco Central tiene que sacar dinero de su bóveda, porque básicamente una parte importante de los ingresos del Ministerio de Hacienda, que usa el Banco Central como su banco principal, son en dólares, pero cuando lo demanda en guaraníes, y por tanto tiene que sacar esos dólares a la calle. Cada vez que saca guaraníes, dólares, retira guaraníes. Y otra situación es que esta baja demanda también nos ha impactado en términos de importaciones. Fíjense que nosotros estábamos en valores de alrededor de 11.700 millones de dólares y hemos bajado a 10.100 millones de dólares, una baja de 1.600 millones de dólares en lo que va del año. Sin embargo, hay también una caída de alrededor de 1.000 millones de dólares en exportaciones, sobre todo a nivel local, pero esas exportaciones no se dan tanto en volumen, sino se dan más por los impactos de precio o seguramente por las rupturas de estacionalidad en esas salidas. Y esto ha generado una situación importante. Nosotros teníamos un déficit de balanza comercial, es decir, importaciones menos exportaciones, a principios de año de 350 millones de dólares, y hoy estamos en un superávit de balanza comercial de 360 millones de dólares. En otras palabras, hay unos 700 millones de dólares más dentro de la economía de Paraguay que obviamente presionan a que el dólar no se devalúe lo que se tendría que devaluar si es que esto no existiese, ¿verdad? Y esta es una situación muy puntual de Paraguay, y esto nos aleja más de las situaciones puntuales que está teniendo Brasil, y obviamente nos encarece relativamente. Manuel, ¿podríamos apurar un poquitito, Manuel? Porque estamos ya con la... Ya termino. Dale. Quiero irme a este gráfico que me resulta muy interesante. Comercio de reexportación, 339 millones de dólares. Esto es lo que vende Ciudad del Este. Cayó a 35, una caída del 89%.
estamos empezando a ver. Sin embargo, la caída todavía está en el orden del 50%. Obviamente hay poca venta, hay mucho stock de mercadería y hay mucha mercadería que también seguramente pierde actualidad en muchas de estas cosas, ¿no? Cuando miramos, ha habido, si bien el desempleo abierto no ha tenido un valor muy importante, lo que sí ha ocurrido es la tasa de fuerza de trabajo, gente que se expone a trabajar, ha caído de manera significativa. Y esto no se nota en estos valores, que está en 13,2, pero se nota en estos valores. Acá tenemos pérdidas totales, gente que no está entrando al mercado de trabajo porque directamente no tiene trabajo, ¿verdad? Y esta es una situación importante. Así que les quería dejar con esto. Muchas gracias y bueno. ¿Está allí? Acá estoy. Un placer compartir, un placer con un gran amigo. Un poco de complementar, creo que los números que nos dio Manuel fueron espectaculares para ver un poco la dinámica de la economía paraguaya y qué es lo que podemos esperar en los próximos meses y años. Yo le voy a llevar un poco a un enfoque diferente, tratar de entender un poco la economía paraguaya, pero haciendo una retrospección sobre de dónde venimos realmente, ¿verdad? Porque obviamente hoy Paraguay es un país mucho más integrado al mundo, es mucho más integrado a la región y nos agarra un poco la desesperación y qué hacemos para que Paraguay avance más, qué hacemos para que Paraguay tenga un mayor desarrollo. Y creo que es importante apelar un poco a nuestra historia para conocernos a nosotros mismos como país y entender en dónde estamos en nuestro proceso de desarrollo, ¿verdad? Porque todo esto que hoy que conocemos, ¿verdad? Las grandes exportaciones de granos, las grandes exportaciones de carne o energía eléctrica, que ahí el Departamento de Alto Paraná tiene una gran responsabilidad con Itaipú, es parte de una historia exitosa, pero todavía tenemos que construir la otra parte de la historia que nos va a permitir diversificar la economía paraguaya. Y para mirar un poco la historia, voy a tratar de ser no tan largo, ¿verdad? Pero sí explicar cómo yo construyo esta visión, ¿verdad? Este año, en marzo, se cumplieron 150 años del fin de la guerra de la Triple Alianza y todos estudiamos esto, ¿verdad? De alguna manera hay gente que es más apasionada, mira los eventos, pero no hay realmente mucho análisis sobre qué implicó en el proceso de desarrollo del Paraguay ese evento, ¿verdad? Todos miramos el fin de la guerra de la Triple Alianza con grandes costos en términos de tierra, ¿verdad? Perdimos 60% del territorio paraguayo. Cuando hablamos del tema productivo, pensamos en todas las tierras de Mato Grosso Sur, que eran paraguayas y que hoy no las tenemos, ¿verdad? Y si pensáramos en la capacidad productiva, prácticamente duplica la cantidad de granos y la cantidad de cabezas de ganado que tiene hoy Paraguay, y por supuesto podría haber sido un impacto mucho mayor. Hay otros que piensan que en realidad el gran impacto y la pérdida de Paraguay se dio en vidas humanas, ¿verdad? Y es muy difícil de argumentar en contra. Hay varios números que rondan, pero se estima que cerca del 90% de la población masculina se perdió durante el conflicto y eso obviamente genera una pérdida de capital humano, conocimiento, experiencia, habilidades, que tiene un corte abrupto, ¿no? O sea, no se puede reemplazar de una manera muy rápida, ¿verdad? Y eso condicionó también el proceso de desarrollo del Paraguay. Pero un elemento que se habla muy poco, y yo particularmente me apasiona bastante, es tratar de entender qué pasaba en América Latina a comienzos del siglo pasado. 1900, América Latina vive el mayor flujo migratorio en la historia de la humanidad. Se estima que cerca de 80 millones de europeos emigraron a América Latina entre finales de 1800 y la segunda década de 1900 hacia 1920. Y si miramos lo que ha representado en el continente, por ejemplo, en un país como Argentina, podemos ver que ese flujo migratorio que trajo experiencia, conocimiento, técnicas de producción en un continente, en un país que tenía fuentes prácticamente ilimitadas para poder producir y le convierte a Argentina en la quinta economía más grande del mundo. Y pasó lo mismo en mayor o menor medida en Colombia, en Chile, en la experiencia minera. Si uno ve hoy los grandes grupos económicos en cada uno de estos países y va a encontrar
un inmigrante que llegó de Europa, ¿verdad? En el caso de Chile podemos mencionar a la familia Luxit, ¿verdad? El abuelo del actual padre o el mayor accionista del grupo es el nieto de Policarpo Luxit, un inmigrante de Croacia que vino a comienzos de 1900 con conocimiento de minería, ¿verdad? Y creó un imperio en Chile. Lastimosamente en esa época Paraguay era, aparte de la complicación geográfica de ser un país sin litoral marítimo, complicaba más llegar hasta Paraguay, tenía el problema que era una tumba a cielo abierto, un país que había sido azotado por la guerra y obviamente no ofrecía mucho atractivo para ser un receptor a escala masiva. Ciertamente vinieron grupos de inmigrantes y vemos hoy en lo que son establecimientos de colonias, tanto en la región oriental como mismo en el Chaco también, ¿verdad? La particularidad nomás que cuando miramos las colonias del Chaco, encontramos que esos grupos migratorios lo que buscaban eran aislarse de la civilización, aislarse de la sociedad, crear su propia sociedad, su propio mundo. Y esto tuvo un tremendo impacto en lo que fue el desarrollo del Paraguay. Y creo que hoy, cuando miramos la construcción de la política pública, nos encontramos que Paraguay carece todavía de estas instituciones propiamente establecidas, ¿verdad? En el concepto muy abstracto de las instituciones, ¿verdad? La institución Banco Central no es el edificio del Banco Central, es el conjunto de políticas, de medidas, de capital humano, de normas que se respetan más allá de simplemente el cumplimiento de la ley. Lo mismo también en otro tipo de instituciones, ¿verdad? La institución de la justicia, por ejemplo. Todos nos regimos por el imperio de la ley, todos somos realmente, estamos de alguna manera por debajo de la ley. Ese es un concepto que vino realmente de Europa, es un concepto que sociedades anglosajonas lo habían desarrollado, ¿verdad? Y a nosotros nos costó muchísimo. En esa primera mitad del siglo XX, Paraguay vivió de conflicto en conflicto, gobiernos que duraban muy poco, derrocamientos, asesinatos de presidentes. Y justamente esta semana, hace unos días nada más, se celebraban un evento, esto dentro del ámbito partidario del Partido Colorado, un evento que marcó realmente a la historia del partido, que fue el 27 de octubre del 55, que fue como un reencuentro, ¿verdad? Después de casi una década, desde la guerra civil del 47, que el partido había estado totalmente dividido, con peleas enormes, entonces era muy difícil compaginar los diferentes intereses. Y bueno, esa fue la historia del Paraguay, la primera mitad del siglo pasado, cuando veíamos que países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia iban ya desarrollando una serie de instituciones, ¿verdad? Y en gran medida con esa fuerte influencia europea, ¿verdad? Y el caso creo que es uno de los más representativos, creo que es Uruguay, que no es un país de un gran potencial productivo, pero sin embargo es reconocido como un país de una gran cultura política. No viene eso de pueblos. Santi, el micrófono se activó, Santi. Perdón, no sé qué pasó. Ahora Sí. Entonces, esto de alguna manera explica una parte de la historia de por qué el Paraguay está bastante rezagado, ¿verdad? Porque yo tuve en algún momento de mi carrera profesional, tuve el privilegio de ir a recorrer el continente africano, ¿verdad? Por cerca de 3 años trabajando para el Fondo Monetario, recorría países de África donde le asistíamos en materia de asistencia técnica, asesoramiento económico, a ver cómo gestionar. Y en realidad yo llegaba a cada uno de estos países y decía realmente qué país maravilloso tenemos nosotros, ¿verdad? No solamente en términos de recursos naturales, sino que también en términos de población, una población muy homogénea que tenemos los paraguayos. Entonces los conflictos no son unos conflictos tan importantes, las diferencias que tenemos nosotros como sociedad, seamos liberales, colorados, febreristas, olimpistas, cerristas, realmente son muy sencillas nuestras diferencias versus los conflictos que vemos tanto en países del Medio Oriente, en países de Asia, en Europa, estos problemas migratorios que realmente son muy, pero muy difíciles de administrar en esas sociedades. Entonces siempre a mí me causó una particular curiosidad entender nuestro proceso de desarrollo, ¿verdad? Primero que nada para no desesperarnos, entender de que
Paraguay viene transitando en un proceso de desarrollo que es todavía anterior al proceso de desarrollo que han llevado otros países, ¿verdad? Y esto nos puede de alguna manera desesperar en todo lo que nos falta, o puede ser una gran oportunidad en decir los saltos que podemos dar, porque de alguna manera, tanto en la economía, en la política, en el área social, Paraguay puede dar grandes saltos, mirando de alguna manera qué es lo que ha funcionado y qué es lo que ha fracasado en otros países de la región. Y así llegamos hacia la década de los 90, donde Paraguay empieza a hacer una serie de reformas, no solamente de reformas políticas, dando mayor participación a la sociedad en la construcción de esa política pública, sino que también empieza a desarrollar políticas en el área económica que son muy importantes, ¿verdad? Y que Paraguay, y atiendan esto, que Paraguay, gracias a de alguna manera ese sistema político muy cerrado, había estado exento de golpes económicos que habían vivido otros países de la región, ¿verdad? O sea, hoy Paraguay es el único país en América Latina, junto con Colombia, que nunca sufrieron un caso de hiperinflación. En la década de los 80, cuando todos los países vivían la crisis de la deuda, y Paraguay no tuvo el problema de la deuda que tuvieron el resto de los países. De alguna manera era porque la economía se había mantenido bastante cerrada y bastante aislada del resto de las economías regionales. Pero a partir de los 90 empieza a haber un cambio, empiezan a haber una mayor liberalización, se empieza a hacer desarrollo de nuevas instituciones y se empieza a desarrollar políticas en materia de capital humano, ¿verdad? Y voy a mencionar una en particular, que es el área de la educación, que eso obviamente ya suena hasta un cliché, ¿verdad? Que no hay política pública más importante de la educación, pero ciertamente es una política que tiene un largo aliento, ¿verdad? Y tarda en generar resultados. Y fue así que Paraguay inicia esa reforma en los 90, pero la reforma que hace Paraguay, que era la expansión de la educación pública, asegurarse que en cada pueblo, en cada rincón de la República, haya una escuela, haya un maestro, fue una reforma realmente muy importante. Cambió con respecto a las generaciones anteriores, que cuando llegaban al tercer grado ya en su pueblo no había un colegio, tenía que mudarse a una cabecera departamental o tenía que venir a la capital si quería seguir estudiando y muchas veces simplemente dejaban de estudiar. Y tenemos generaciones de padres y abuelos que ni siquiera terminaron la primaria. Entonces, en los 90 la clave fue expandir la educación pública. Lastimosamente, eso de alguna manera mostraba el rezago que tenía Paraguay con respecto al resto de los países, porque esa misma reforma, ese mismo desafío, fue el desafío que tuvieron todos los países de América Latina en la década de los 60. O sea, en los 60, América Latina empezó a desarrollar la expansión de la educación pública como una pieza fundamental de la política pública, ¿verdad? Paraguay la hace 30 años después, por eso que hoy, cuando está tan generalizado y tan globalizado los estándares en educación y hoy tenemos que medir el desempeño de un estudiante de 15 años y compararlo con el desempeño de un estudiante de Perú, de Colombia y ni qué decir de Singapur, los números de Paraguay son tremendamente bajos, ¿verdad? Porque el modelo de la educación y la política pública de la educación lo que buscaba era la expansión de la educación, no la calidad de la educación, que hoy es el tema central de la política pública. Este ejemplo lo que nos dice que las políticas públicas en el Paraguay no es que están mal diseñadas. El problema es que están desfasadas. Venimos con un rezago, ¿verdad? Pudimos construir políticas públicas en el área económica que han sido tremendamente exitosas y prueba de eso es la gran estabilidad macroeconómica que consolidó Paraguay, tanto la política monetaria implementada por el Banco Central y la política fiscal implementada por el Ministerio de Hacienda, que de hecho fueron las grandes fortalezas para poder enfrentar esta pandemia con medidas monetarias, como la que explicaba Manuel, y política fiscal a través del endeudamiento para atraer ahorro externo para poder inyectar a la economía paraguaya en este momento donde los ingresos no alcanzan para no solamente ayudar a aquellos sectores vulnerables, sino para sostener el mismo funcionamiento del sector público. Entonces, cuando empezamos a mirar cada uno de los sectores económicos, ¿verdad? Y yo le mencioné el caso de la educación, ahora vamos al sector de la salud y nos encontramos con el mismo problema. El problema del IPS no es que el IPS está mal diseñado, no. El IPS hoy tiene el mismo diseño
que había tenido cuando fue creado en la década de los 60. La década de los 60, cuando la esperanza de vida en el Paraguay era mucho más baja, donde la población era mucho más pequeña y donde las complicaciones en materia de salud eran mucho más sencillas, ¿verdad? Entonces, el problema es que no actualizamos el modelo de la previsión social, no actualizamos el modelo de salud pública. Esta semana tuvimos un evento similar, ¿verdad? Hace cerca de una década se viene estudiando dentro de una visión mucho más amplia sobre cómo Paraguay puede avanzar en materia de atracción de inversiones, no solamente externas, sino internas, en algo que se ha vuelto como un estándar internacional. Cómo hacen negocios cada uno de los países, cuáles son las reglas, las prácticas, las normas que tiene el país para poder hacer negocios, para que el sector privado pueda hacer negocios. Y se crearon una serie de indicadores, los indicadores de hacer negocios del Banco Mundial. Entonces, en ese análisis, cuando se mira Paraguay en cada uno de los indicadores, se ve, bueno, Paraguay tiene baja cobertura en materia de acceso a instrumentos financieros. Hay que hacer estrategias para poder incorporar a más ciudadanos dentro de un sistema financiero formal. Paraguay está rezagado en materia de cómo hacer que sea fácil el cumplimiento tributario. Pues no simplemente decir, espera un poco, la tasa de impuestos es bajísima, todos tienen que pagar impuestos. Bueno, pues espera, pero yo para pagar impuestos tengo que formar una sociedad, tengo que contratar un escribano, tengo que tener una contadora y tiene una serie de costos que me hace muy difícil para mí ser un contribuyente formal. Entonces, hay estrategias para poder atacar esos temas. Otro elemento es algo que fue muy controversial y en mi opinión muy mal comunicado, una ley que viene estudiándose hace cerca de una década, que es la ley de insolvencias. Y esta ley lo que buscaba es proteger al deudor, ¿verdad? Para que en un momento de estrés financiero el deudor se pueda proteger. El ejemplo más sencillo es lo que estamos viviendo hoy en Estados Unidos, ¿verdad? La gran mayoría de las empresas que están en el negocio de la aviación han presentado lo que se conoce el capítulo 11, ¿verdad? Que es la quiebra. Entonces, lo que ellos buscan no es que American Airlines va a desaparecer. Lo que busca es que American Airlines se pueda proteger y pueda proteger su patrimonio en un momento donde su negocio claramente tuvo un problema y a través de esas leyes poder recomponer su pasivo, su deuda y poder salir fortalecido cuando esto pueda salir adelante. Y de la misma manera, lo que busca una ley como esta es proteger también al acreedor, ¿verdad? Si yo tomé prestado de una persona y yo tengo un problema económico, ¿cómo yo voy a asegurarle que esa persona va a quebrar? O cómo yo evito que haya un vaciamiento de una sociedad hacia otra sociedad simplemente para no hacer frente a los compromisos y las obligaciones. Una ley tremendamente compleja, pero lo que busca es actualizar un marco jurídico que tiene 50 años. El marco jurídico que le regía a Paraguay o que le rige hasta hoy es una ley que fue promulgada en el año 69. Esa ley, en el año 69, se consideró la ley más moderna de toda América Latina. Argentina copió la ley de Paraguay para su régimen de insolvencia y de quiebra, ¿verdad? Y se convirtió en un referente para todos los países de la región. Entonces, el problema no es que la ley es mala, la ley es muy buena. El problema es que la ley se quedó desfasada en el tiempo con respecto a cómo fue avanzando las formas de hacer negocio y la experiencia que ha tenido Paraguay en la materia. Entonces, el mensaje, un poco la idea que lo que quería compartir es la importancia de la política pública en particular, ¿verdad? Y esto nosotros muchas veces confundimos, ¿verdad? La política partidaria con la política pública. Y esto los americanos lo pueden diferenciar mejor porque en realidad en inglés existen dos palabras que de alguna manera en español existe una sola, ¿verdad? Cuando hablamos de la política pública, el policy, y cuando hablamos de politics es más electoral partidario, ¿verdad? Sin embargo, acá parece que cuando hablamos de la política todo el mundo pone los pelos de punta y la verdad que no debería ser así. Nosotros tenemos que poner en el debate de la discusión la política pública como una herramienta para que justamente el ciudadano, que era un poco la pregunta que nos ponía Luis, ¿cómo hacemos que el ciudadano pueda vivir mejor? ¿Cómo hacemos que la política pública le permita al ciudadano tener mayor seguridad sobre su capacidad de formarse, cómo tener salud, cómo tener educación, una vez que llega a la edad laboral, poder insertarse
a un mercado laboral y que haya leyes que promuevan la creación de empleo. ¿Cómo hacemos que un entorno regulatorio sea propicio para que el sistema financiero provea las herramientas para que ese emprendedor tenga las herramientas de poder generar su negocio y financiar? Entonces, si nosotros miramos en cada una de las áreas de los grandes desafíos que tiene Paraguay y que nos explica por qué el Paraguay hoy, a pesar de todo este crecimiento, sigue siendo un país donde el ingreso per cápita es la mitad del promedio de América Latina, y vamos a encontrar que hay alguna política pública que no ha sido actualizada. Hay una política pública que fue buena en su momento, pero que con el correr del tiempo ha quedado un poco desfasada, ¿verdad? A mí me ha tocado en su momento trabajar en leyes más que nada en el campo financiero, que era un poco en donde yo me involucraba más, ¿verdad? Era director del Banco Central, luego ministro de Hacienda, y llevamos adelante la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, una Carta Orgánica que había sido escrita en el medio de una crisis financiera, en el mediado de los 90, que respondía a ese momento, ¿verdad? Y obviamente después de 20 años Paraguay ya estaba en otro momento y tenía que tener otro marco jurídico, lo mismo con la ley de bancos. Nos tocó actualizar la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento. Ahora, hoy Fomento es el banco que tiene el mayor crecimiento dentro del sistema financiero. ¿Y por qué no podía crecer antes? Y no podía crecer porque tenía un balance muy fortalecido, pero tenía unas reglas para poder competir que eran las reglas que le regían desde su misma creación en la década de los 60, ¿verdad? Entonces, quiero realmente enviar el mensaje que no tenemos que desesperarnos, a pesar de todo el avance que Paraguay ha hecho, tiene un camino larguísimo por delante, lo cual es muy bueno en el sentido que si a Chile le llevó 30 años desde la década de los 90, de los 80, de un momento de crisis que estaba peor que Paraguay, hacer hoy una economía de ingresos altos y ser el primer caso, ¿verdad? Y esto yo creo que es importante más allá de toda la controversia que hay en torno a Chile y su modelo de desarrollo y su modelo de crecimiento, es el único caso de un país latinoamericano subdesarrollado que dejó de ser subdesarrollado. Hoy tiene otro problema, tiene problemas que se asemejan mucho más a países de la OECD, países de ingresos altos, ¿verdad? Tiene problemas de equidad, tiene problemas de desigualdad tremendo y va a tener que resolver, pero no por eso el modelo de crecimiento que ha tenido Chile no ha sido tremendamente exitoso. Entonces Paraguay no tiene que pensar que tienen que pasar 30 años para poder pegar esos saltos. Paraguay podría, en un periodo muy corto de tiempo, poder sentar bases para generar capital humano de alto nivel con un sistema de salud pública mejor diseñado y mejor estructurado, y un sector de educación mejor diseñado y que privilegie la calidad de la educación antes que la cantidad de la educación, y mientras tanto ir trabajando sobre medidas de más corto plazo, sea a través de capacitación e inserción laboral, y beneficiándose, por supuesto, de condiciones que son tremendamente positivas para el Paraguay, ¿verdad? Cuando hablamos, este país que tiene, a pesar del crecimiento de la deuda, sigue siendo el país con la menor deuda pública, un país que tiene una estabilidad monetaria que ha sido consolidada a lo largo de los años y una confianza sobre el guaraní que estamos a pocos años de cumplir ya 80 años, ¿verdad? La segunda moneda más antigua de toda América Latina. Cuando miramos el bono demográfico, América Latina es el continente más joven y Paraguay tiene la población más joven de todos los países de América Latina. Una gran oportunidad, pero tenemos que saber utilizar ese bono demográfico porque hoy sabemos de que el bono demográfico del Paraguay se va a empezar a acabar. Llevó 100 años ver su población envejecer. A Paraguay le va a llevar apenas 30 años. Entonces, eso tenemos que también entender, que los cambios se van a dar mucho más rápido y los costos que se pueden presentar, tanto en términos de salud pública y de seguridad social, van a impactar a la vuelta de la esquina. Esto no es un tema que le puede impactar a 2 o 3 generaciones. No, a nuestra generación nos va a impactar como ya hoy nos está afectando, ¿verdad? En el caso de la caja fiscal, cerca de 150 millones de dólares de recursos públicos, de impuestos, que podrían ir destinados a salud, educación o infraestructura, se están yendo para cubrir un déficit sobre un sistema de seguridad social público de la caja fiscal que ha sido perforado a lo largo de los últimos años. Entonces, creo que esta es la visión que nosotros deberíamos plantear cuando hablamos a nivel nacional
Y también cuando hablamos a nivel regional, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en Alto Paraná, en realidad no es muy diferente a la discusión que tenemos a nivel nacional. Alto Paraná es el segundo departamento en términos de población del Paraguay. Entonces, Ciudad del Este es por lejos una de las ciudades más importantes de nuestro país. Pero sin embargo, es una economía que en realidad no es solamente el Alto Paraná comercial y venta de frontera. En realidad tenemos un Alto Paraná que también tiene un sector agrícola ganadero importante, también hay un sector en materia de maquila y de industrialización que tiene un enorme potencial beneficiándose de ese gran mercado que es Brasil, cerca de 200 millones de habitantes al lado nuestro, y lo cual representa una gran oportunidad en términos de acceso a mercado. Entonces, pensemos en cuáles son las políticas públicas que nos van a permitir dar ese gran salto. ¿Cómo construimos esa burocracia pública inteligente, ¿verdad? Y esos servidores públicos que en realidad son los que están llevando el día a día, y cómo el ciudadano desde afuera puede contribuir. Acá un tema que yo vengo mencionando hace muchísimos años, el Paraguay no lo construye el paraguayo o la paraguaya que decidió involucrarse en política y accede a un cargo electivo. El Paraguay no lo construyen los 300.000 funcionarios públicos. El Paraguay lo construimos los 7 millones de habitantes, donde algunos, muy pocos, están en cargo electivo. Otros, un monto más importante, están en la administración pública, prestando un servicio. Pero la gran mayoría somos los que tenemos la responsabilidad de generar los cambios, involucrándonos, participándonos, generando espacios de debate en una sociedad que no está muy acostumbrada a debatir, no está muy acostumbrada a confrontar este tipo de ideas y de pensamientos. Y creo que si tenemos la capacidad de poder reflexionar de dónde venimos, dónde estamos y dónde están las fortalezas que tengamos hacia adelante, yo no tengo ninguna duda que este país tiene por lejos las condiciones de no solamente ser el país más desarrollado de América Latina, sino soñar de ser uno de los países que tenga estándares de calidad de vida de los más altos del mundo. Y por aquí yo voy parando y por supuesto abierto al debate, que siempre es la parte más entretenida. Bueno, gracias, Santiago. Empezamos el tiempo de las preguntas, ¿verdad? Hay una primera pregunta que es para Manuel. ¿Estás, Manuel? Y que era un poco sobre esas variables que estuviste mostrándonos, las variables macroeconómicas del Producto Interno Bruto, las importaciones, las exportaciones, el desempleo, el dólar, el relacionamiento de Ciudad del Este con respecto al gran mercado brasilero. Esto genera, como habíamos dicho en la introducción, como que variables macroeconómicas positivas para el país. Ahora, cuando hablamos de bienestar de la población, Manuel, esas grandes variables macroeconómicas no llegan hasta el ciudadano normal común que tiene que estar peleando día a día, poder conseguir un trabajo o tener algún ingreso para poder sobrevivir o ayudar a su familia, ¿no? O sea, ¿cómo vos crees, Manuel, que se puede dar ese efecto cascada de las grandes variables macroeconómicas que funcionan en este país hasta ayudar al bienestar de la población en general? Bueno, mira, Luis, yo no coincido tanto con esa apreciación. Yo creo que en realidad el estándar de vida ha mejorado muchísimo en los últimos años para el caso de Paraguay. Y te puedo citar algunos datos que creo que son importantes. En el año 2007, el 44,7% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Hoy ese número bajó al 26% y ha bajado consistentemente todos los años. La pobreza extrema, que estaba en orden del 12%, hoy está en valores inferiores al 4%. Esta es la situación real. La clase media, medida en PPP bajo los estándares de Banco Mundial, que es aquella persona que gana más de $10 por día, persona, no familia, que gana más de $10 por día, pasó. En el 2003 estaba en 26% de la población y hoy está en 54% de la población. O sea, más que se ha duplicado la clase media. Y yo creo que esta es una cuestión que es real. Cuando miramos desde el lado de las empresas,
En realidad los números de Paraguay son números totalmente diferentes a lo que eran 20 años atrás, ¿verdad? Hoy las ventas de las empresas, las contrataciones en general que hacen las empresas, la facturación propia del Estado paraguayo, se ha cuadruplicado, quintuplicado en todo este tiempo, ¿verdad? De que hay muchas cosas que hay que avanzar, hay muchas cosas que hay que avanzar, pero en realidad se han dado avances tremendos a nivel microeconómico, no a nivel macroeconómico solamente. Los estándares, la calidad de vida de la gente. Hoy, ¿por qué una empresa que antes vendía, te estoy hablando en el año 2002, 2003, vendía $1 millón por año, ¿por qué esa misma empresa, la misma empresa, puede vender $25 millones por año? Porque hay gente que le puede comprar. Y esta es una situación que es distinta. O sea, esta estabilidad macroeconómica que se ha traducido en cosas muy puntuales. ¿Cuáles son las cosas muy puntuales en las cuales se ha traducido? Se ha traducido en cosas como, por ejemplo, una baja de las tasas de interés, un acceso al crédito que no existía anteriormente. En el año 2003, la cartera total del sistema financiero paraguayo alcanzaba apenas $2.000 millones. Hoy esa misma cartera está en $15.000 millones. Obviamente la situación es totalmente distinta. Muchísima gente ha accedido al crédito. Entonces, yo la verdad es que me resisto a escuchar este tipo de cosas que permanentemente se escuchan, pero cuando uno, y es simpático algo que ocurre y que hemos visto en varias encuestas, cuando vos le preguntas a la gente cómo está la situación del país, la gente te dice la situación del país está mal. Cuando le preguntas a la gente cómo está tu situación personal, la gente dice mi situación está bien. Y vos vas sumando. Si vos sumases toda la gente que dice que está bien individualmente, el número tendría que dar positivo a nivel a nivel agregado o a nivel de la suma de todos estos valores. Y sin embargo da un valor negativo. Yo creo que la gente tiene una percepción equivocada y creo que acá hay muchos factores que juegan un rol. Creo que uno de los roles que juegan que se juega, que es importante, es el rol que lo juegan, por ejemplo, los medios de prensa, ¿verdad? Uno mira televisión, lee los diarios y en realidad prácticamente encontrás malas noticias. La noticia buena no vende. Entonces, esto juega un rol muy importante en general. Y creo que hay varios factores de esa índole también que generan un impacto bastante importante y que hacen que la percepción sea esta que me plantea. Luis, a mí me gustaría complementar y en esto haciendo un mea culpa a los economistas, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que hacer un mejor trabajo los economistas en explicar cómo se traslada la buena macro a la micro, ¿verdad? O sea, esto todavía nos falta muchísimo de docencia, de explicar, de unir los puntos, ¿verdad? Hoy te puedo asegurar que en un tema que es controversial, el tema de la emisión de bonos, nadie se pregunta cómo Paraguay pudo acceder a mayor financiamiento, no hablo de financiamiento público, hablo del financiamiento privado, gracias a que Paraguay tiene una referencia en el mercado internacional, ¿verdad? Y Manuel trabajó en eso, a mí me tocó también estando en el Banco Central con la primera emisión de bonos allá en enero del 2013, y ir a hablar con inversores, fondos de inversión, y le hablaba de Paraguay y te decían, espera, vos mostraban por el mapa dónde está. Y ellos decían, Paraguay no existe. ¿Por qué? ¿Cómo no existe? Estamos en el mapa. No, no. Si yo escribo en mi plataforma de Bloomberg, que es donde ellos ven la información financiera, y escribían Paraguay, decía not found, no se encuentra, no existía. Entonces, el hecho de que Paraguay haya podido ser un participante activo a lo largo de los años en implementar este tipo de financiamiento, le posicionó a Paraguay y eso a su vez generó un acceso a mayor financiamiento y las tasas de interés han venido cayendo y hoy hay diferentes fuentes de financiamiento que le permiten a Paraguay, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del sector privado,
poder acceder no solamente al financiamiento doméstico, el número que Manuel dice que creció muchísimo, sino también a un financiamiento externo. Entonces, creo que esto tiene una derivación microeconómica. Lo mismo pasa con variables macroeconómicas que trasladan al bolsillo del ciudadano, ¿verdad? O sea, el hecho de que Paraguay haya tenido una política monetaria en base a ese esquema de metas de inflación hizo que el Banco Central se vuelva más efectivo para mantener una inflación baja y estable. ¿Qué permitió que la inflación qué permitió que la inflación baja y estable se traslade en un beneficio? Te voy a dar un ejemplo. El transporte público. El transporte público, si vos mirás hoy, el precio actual es probablemente el mismo que teníamos hace una década. ¿Y por qué? Y porque los valores y los costos internos se han mantenido bastante estables. Hasta hace unos años el salario mínimo se ajustaba a una tasa del 10% por año. Desde hace unos años no olvidamos de eso, ¿verdad? Y se acordarán que el último conflicto que tuvimos fue porque el ajuste del salario mínimo pasaba solamente cada 3 años, ¿verdad? Porque a los 3 años recién se cumplía una inflación del 10%. Hasta que hace unos años se cambió y digo, no hay problema, se ajusta el salario mínimo todos los años. Y se ajusta por la inflación de los últimos 12 meses. Y al final estamos viendo un ajuste del 3,5%, que dentro de la estructura de costos de una empresa es un ajuste mucho más realizable que tener que ajustar un 10 o un 15% un año, ¿verdad? Porque la estructura de costos no da, los márgenes ya no dan. Entonces, ese es el resultado de una buena política macroeconómica que se traslada en el bolsillo de la persona. ¿Es intuitivo? No es intuitivo, ¿verdad? Y ahí es donde hay que hacer un mejor trabajo en cómo comunicamos. El extremo es mostrar lo que pasa en Argentina o en Venezuela, ¿verdad? Un país donde las variables macroeconómicas están totalmente destrozadas, la inflación está en un nivel de cerca del 50%, donde el diferencial del tipo de cambio hoy, ¿verdad? Es el mismo nivel que tuvo Argentina en la década de los 70, cuando vivió un episodio de hiperinflación. Entonces, Argentina está en las puertas de vivir nuevamente un episodio de hiperinflación, ¿verdad? Y eso tiene un efecto social tremendo, ¿verdad? La inflación es el impuesto más injusto porque le perjudica más al que menos tiene. Las personas que tienen ingresos más altos tienen una capacidad a través de inversiones o de dividendos de ajustar sus ingresos. El asalariado no tiene esa capacidad. Entonces, ahí creo que tenemos que hacer un mejor trabajo en explicar realmente cuáles son las bondades y cómo se traslada al ciudadano común, al ciudadano de la calle, esa estabilidad macroeconómica en su bolsillo y en su estómago. Gracias, Santi. Coincido contigo que tenemos que saber comunicar mejor lo que se da entre las variables macroeconómicas y el bienestar de la población, ¿verdad? Hay un tema que particularmente me interesa mucho, que hay una consulta sobre un fenómeno que se da en Paraguay, que son los nini, los jóvenes, ¿verdad? Nini, que son los jóvenes que ni trabajan ni estudian, y que según la estadística y censo son aproximadamente 270.000 jóvenes. Pregunta para los dos, ¿a qué factores se debe este fenómeno, este hecho tan preocupante, ¿no? Porque tiene un aspecto económico, ¿verdad? Porque ni trabajan, y tiene obviamente un aspecto educativo, porque tampoco estudian estos jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de 270.000. Adelante, Manuel. ¿Por qué no responde Santi primero ahora? Y yo le cedo mi turno. Bueno, voy a hacer interesante esto. No es un fenómeno de Paraguay, este es un fenómeno mundial, ¿verdad? O sea, desde la generación de los millennials y ahora con los centennials, estamos viendo cambios dramáticos en las preferencias de los trabajadores, ¿verdad? Décadas anteriores el sueño era poder entrar a una empresa y jubilarte en esa empresa. Hoy el solo hecho de pensar que vas a trabajar más de 4 o 5 años en un mismo lugar le hace a mucha gente dejar de trabajar, ¿verdad? Y eso también le está llevando a mucha gente que ya no tiene más la aspiración de salir rápido de su casa. Hoy no tiene problema en quedarse en su casa hasta los 30 y pico de años, ¿verdad? Entonces, estos son cambios muy importantes que se dan a escala mundial y obviamente están llegando a Paraguay a una velocidad tremenda, ¿verdad? Probablemente esto, si hubiésemos estado en la década de los 60, 70 o los 90, capaz que no nos llegaba a nosotros. Hoy nos llega mucho más rápido
a través de los medios de las redes sociales, los medios de comunicación masivos. Entonces creo que ahí también nosotros tenemos que reconocer que el modelo de educación, y voy a separar en dos partes, ¿verdad? Uno es el modelo de educación y otro es la estructura del Estado y cómo el Estado se relaciona con el ciudadano. O sea, el modelo de educación claramente está totalmente desfasado. Nosotros, y ahí tenemos que ser también muy cuidadosos de no querer hacer una reforma en materia de calidad de la educación, replicando lo que hizo un país como Colombia, Chile, Argentina hace 30 años. No, no. Nosotros probablemente hoy vamos a tener que dar un salto a la misma dirección que están haciendo países como Singapur, ¿verdad? O sea, por decirte un ejemplo, yo no sé si hoy tenemos que pensar en cómo preparamos a cientos de miles de maestros. Yo hoy creo que deberíamos pensar en cómo tenemos al mejor maestro de historia, de matemática y literatura, enseñando a través de una sala virtual a los 1.200.000 estudiantes del sistema escolar público. O sea, ya no deberíamos tratar de replicar lo que hicieron otros países hace 30 o 40 años. Entonces, yo creo que si nosotros queremos revertir esta tendencia, que el mismo desafío que tenemos nosotros lo tienen otros países, nosotros tenemos que pensar de una manera muy creativa y muy ambiciosa para ver dónde va a estar la siguiente generación. Y el otro tema es cómo se relaciona el Estado con el ciudadano. Nosotros todavía tenemos un Estado en donde el ciudadano se tiene que adaptar al Estado y no el Estado que se adapta al ciudadano. Nosotros seguimos repitiendo y sentimos que el gran atractivo de Paraguay es que tiene una tasa tributaria baja, impuestos bajos, homogéneos, el 10-10-10. En realidad, eso explica una pequeña parte del hacer negocio en el Paraguay. La burocracia sigue siendo una tremenda carga sobre el ciudadano. Entonces, hoy vos tenés modelos de negocio que ya no quieren tener contador, que ya no quieren tener una estructura o ni siquiera quieren tener una oficina. No necesita tener servidor porque la información no puede estar en un data center en la India. Entonces nosotros tenemos que actualizar el modelo de negocio que tiene el Paraguay. Le voy a dar un ejemplo que es el ámbito donde yo me manejo. El Banco Central le regula a los bancos y hace probablemente el sector o la industria más regulada en el Paraguay. En materia tecnológica, ¿verdad? Hoy es muy conocido de que la actualización es tremendamente rápida. O sea, la inversión en tecnología que hace hoy, en 2 o 3 años, ya está totalmente desfasada. Entonces, lo que se busca es contratar servicios, ¿verdad? Uno trata ya no tener que comprar el data center, ya no comprar los hierros. Lo que busca es un desarrollador que le dé el instrumento para poder hacer los negocios. En Paraguay no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene una normativa de la década de comienzo del 2000 que le obliga a los bancos a tener en su propio poder, en su edificio, todos los servidores, pensando de que eso te da cierta seguridad, cuando hoy sabemos que la ciberseguridad es el principal riesgo que tienen las instituciones financieras. Y esto no se da porque vos tengas un servidor bajo 4 llaves o en la bóveda del banco, ¿verdad? Se da por los mecanismos de seguridad que vos tengas sobre esa tecnología. Entonces, nosotros tenemos que pensar de una manera muy ambiciosa cómo vamos a crear el entorno, entrenando a estos jóvenes y generando las condiciones para que esos jóvenes se puedan desarrollar profesionalmente de una manera que nosotros no conocemos, que nosotros no estábamos programando. Entonces nosotros le decimos, sí, pucha, estos no quieren trabajar o estos no quieren hacer nada. Y en parte es que no le estamos entendiendo el modo de pensar de estos jóvenes. Yo tengo un hijo de 23 años. O sea, para mí es un gran desafío tratar de entender la lógica que tienen ellos, ¿verdad? Y cuando a los 18 años él vino y me planteó, papá, vos sabés que no sé qué voy a estudiar. Vos sabés que estoy pensando en tomarme un año sabático para un poco tener un poco de experiencia en algo. Le dije, pero vago, vaya a estudiar, ¿qué año sabático? Nada, ¿verdad? Y ingresó a ingeniería y después de 1 año y medio me dijo, papá, esto no es lo que yo quiero. Y después se fue a estudiar, está terminando ahora economía. Entonces, no le entendemos, esa es la realidad. Tenemos que partir, creo, de esa base. Y no es más, no sé si va a funcionar el garrote y la disciplina que fuimos forjados nosotros por nuestros padres, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que estas generaciones tenemos que crear ese entorno para que se puedan desarrollar de manera plena. O sea, esa es un poco mi lectura.
Gracias, Santi, porque al final la educación siempre es donarse a uno mismo, ¿verdad? Para desafiarle al joven hoy. Realmente no basta, porque yo tengo 5 hijos, ¿verdad? Tengo ya 2 hijos que están en la universidad también. Y siempre es mostrarle un atractivo, o sea, qué vale la pena hacer en la vida, ¿verdad? Porque sin un ideal, sin un atractivo para ellos, ellos no se mueven. Y con reglas no funciona, o funciona a medias la cosa, ¿verdad? Manuel, ¿vos querías decir algo al respecto? Sí, yo quiero agregar dos cosas nomás sobre lo que decía Santi. Cuando nosotros miramos, es cierto que existen los niní, pero veamos un poco el otro lado de la película también. Les voy a dar algunos nombres, algunos números que creo que les van a servir. Desde el 2003 hasta el 2018, la gente que consiguió empleo en Paraguay fueron más de 1 millón de personas por encima del número que ya había. Y la gente que no consiguió empleo por encima del número que ya había fueron solamente 25.000 personas. En otras palabras, alrededor del 2,5% de la población nomás no fue absorbida por el mercado de trabajo. En general, hemos generado una expansión explosiva en términos laborales durante este periodo de tiempo, ¿verdad? Y estos son números oficiales y estadísticas oficiales que se tienen, ¿verdad? A eso le tenemos que sumar, obviamente, algunos temas que son importantes en función de lo que decía Santi. ¿Cuál es el desafío de aquí hacia adelante? ¿Cómo tenemos que entrenar gente de aquí hacia adelante? ¿Cuál es el futuro que nos toca? Por ejemplo, hay una paradoja que hemos usado siempre los economistas, que al generar un sector industrial vas a producir más empleos. Y esto es una falacia en la actualidad, porque hoy vos tenés mecanismos de inteligencia artificial y tenés robots que te permiten hacer el trabajo con una inversión en capital mucho más grande que la inversión en capital humano. Y esta es una cuestión real. Voy a poner el caso de Ciudad del Este, que es un caso que a ustedes les interesa y lo miran muy de cerca. Nosotros hoy tenemos un grupo de gente, se habla de 185.000 personas en el este, más o menos afectadas, o en la zona fronteriza con el Brasil, afectadas por esta situación de la pandemia y el cierre de fronteras. No toda esa gente va, obviamente, al mercado comercial impactando. Pero si vos hoy querés decir, Brasil compra más cosas que Paraguay y va a conseguir más cosas que Paraguay, el problema que vamos a tener es dónde empleamos a esa gente. Y la gente sale con una receta, hagamos una industria. Voy a poner un ejemplo de 2 industrias que se instalaron en Paraguay. Una industria, un crushing de soja en la zona de Villeta, que se instaló en el año 2012 en Paraguay, invirtió 260 millones de dólares y generó 212 empleos. La industria maquiladora, una industria maquiladora, cableadora, que se instaló en la zona de Mingaguazú, cerca de Ciudad del Este, con una inversión de 30 millones de dólares generó 1.200 puestos de empleo. Lo que nosotros necesitamos es eso, pero también necesitamos ir adaptando nuestra población a una nueva situación que se va a ir dando. Porque además tenemos un problema serio en Paraguay. El problema en Paraguay es que posiblemente estemos condenados al éxito. Y como estamos condenados al éxito, vamos a ser un país que va a atraer población. Si nosotros no somos capaces de educar a nuestra población autóctona, el problema con el que nos vamos a encontrar es que posiblemente migrantes de Brasil, migrantes de Argentina, migrantes de Bolivia, migrantes de otros lados sean los que conquisten esos puestos de empleo. Y nuestra población autóctona, la que habla guaraní, la que tiene nuestras costumbres, la que dice ella cuando habla, esa población sea la población que seguramente se quede en los estratos de pobreza más bajos, porque no tiene una igualdad de oportunidades. Entonces, estos son los desafíos. Y yo creo que vamos a tener un porcentaje de población que obviamente no se va a integrar, que va a tener problemas de integrarse, pero creo yo que nuestro desafío
cuando miramos el bulto de la población, es otro más importante, que es tener gente realmente capacitada para poder competir. Y eso significa productividad de la mano de obra. Es mucho más valioso un obrero que te puede generar en un mes de trabajo $1.000.000 de retorno que un obrero que te puede generar $50.000 de retorno. Obviamente, este primero es mucho más productivo que este segundo. Y esa productividad se encuentra entre las orejas en general. Y es ahí donde se producen las diferencias. Gracias, Manuel. De hecho, ya respondiendo también a otras preguntas, hay una muy específica de Ciudad del Este, de Justo, dice, fantástica la macroeconomía, buenísimo trabajar de fondo hacia el futuro. No obstante, hoy Ciudad del Este no le hace ni cosquillas. La circulación restringida de dólares. ¿Por qué el problema? Si pueden hablar de las expectativas de solución. Santi. Sí, el tema del dólar, del efectivo en realidad, no es un tema del dólar. El efectivo es un problema estructural que empeoró con la situación coyuntural, ¿verdad? Eso lo venimos viendo ya hace varios años y esto se da por la salida de varios bancos internacionales, ¿verdad? En la década de los 90, del 2000, habían cerca de 10 bancos a nivel internacional que estaban en un negocio que se llama banknotes, que es el billete. O sea, un negocio, o sea, el traslado de eso es un negocio, se cobra por el traslado. Y había cerca de 10 bancos a nivel internacional que hacían eso, ¿verdad? Y Paraguay no tenía ningún inconveniente, había un flujo importante. De hecho, Paraguay, la economía paraguaya siempre ha vivido de ese comercio fronterizo, ¿verdad? Ese efectivo que venía tanto de Argentina o de Brasil, dependiendo de las fluctuaciones cambiarias. Y allá por comienzos de la década del 2010, empieza a haber un mayor control a nivel internacional, ¿verdad? Se empiezan a apretar las normas de prevención de lavado y se identifica que uno de los grandes problemas para la trazabilidad del dinero es el efectivo. El caso emblemático fue en el año 2012, donde el HSBC fue multado por $2.000 millones por operaciones con casas de cambio con México, ¿verdad? Y eso obviamente hizo que el HSBC y todos los grandes bancos salgan de ese negocio y se quedaron unos muy pocos, ¿verdad? Entre ellos el Bank of America. Entonces ellos empezaron a ser cada vez más selectivos porque las sanciones en Estados Unidos empezaron a ser cada vez más recurrentes, ¿verdad? En 2012 fue esa, después hubo otra, la Scotiabank, o sea, se vinieron dando sanciones muy, pero muy importantes. Y esto le afectó a los bancos globales que tienen presencia en mercados que pueden ser de menor volumen, ¿verdad? Ejemplo, Paraguay. Entonces, lo que hace un banco en Estados Unidos dice, bueno, a ver, ¿cuántos negocios yo hago con Paraguay? Y bueno, a mí me genera una utilidad hacer negocio con Banco de Paraguay de cerca de $10 millones. 10 millones de dólares versus correr el riesgo de una multa de miles de millones de dólares no tiene ningún sentido. Cierren las operaciones con Paraguay. Y así se fue dando a lo largo de los años y esto fue cada vez más generando una complicación. Una complicación que de alguna manera se desagotaba con la demanda de efectivo que tenían tanto los argentinos como los brasileros, ¿verdad? Ustedes se acordarán que uno de los temas que atacó mucho el presidente Bolsonaro es que no podían tener un tipo de cambio tan apreciado porque, perdón, esto lo había dicho el ministro Pablo Guedes, el ministro de Economía, que no puede ser que hasta una empleada doméstica se vaya a veranear a Estados Unidos, ¿verdad? Y en realidad, muchos de esos dólares que entraban a Paraguay después volvían a circularizar en Brasil porque había una demanda importante del mercado brasilero que iba creciendo en ingresos y obviamente iba sacando. Entonces, en esta situación de pandemia, esto paró. No hay demanda de argentinos, no hay demanda de brasileros. Ciertamente están viniendo menos, pero igual siguen viniendo algún comercio fronterizo. Pero hoy estamos en una situación muy delicada. ¿Cómo se resuelve esto, verdad? Y el Congreso hizo un intento a través de una ley hace algunas semanas, una ley transitoria, que lastimosamente hasta ahora no se ha podido resolver, ¿verdad? Donde le imponía un límite
para las comisiones que puedan cobrar. La solución va a venir única y exclusivamente cuando el Banco Central del Paraguay tenga, y esto lo tienen otros países y otros bancos centrales, una relación directa con el emisor de la moneda norteamericana, que es la Reserva Federal. Entonces el Banco Central va a recibir dólares de sus bancos, de los cuales él controla y sabe de dónde vienen esos dólares, que no son de narcotráfico, que no son de venta de armas, porque el Banco Central nos va y nos controla y quiere saber, vos recibiste depósito de quién es. Ah, es de un concesionario de vehículos, es de un importador, es de un vendedor, él paga los impuestos. Entonces, de esa generación genuina, recibe el Banco Central y el Banco Central envía a la Reserva Federal. Y en los momentos donde Paraguay tiene una escasez de dólares, porque hay una mayor demanda por efectivo dólar, puede repatriar esos dólares también de la misma fuente. Es la única manera en donde se va a poder resolver el problema estructural que tiene Paraguay. Hoy, lastimosamente, no hay ley, no hay norma que pueda salir que vaya a resolver, porque no hay forma de cómo sacar esos efectivos, ¿verdad? Para que se dé una idea, el último banco que tenía la capacidad de remesar de manera regular mensual era el Banco Itaú, y anoche fue publicada una sanción que le pone el Banco Central de cerca de 10 millones de dólares sobre debilidades en su mecanismo de control en materia de prevención de lavado de dinero. O sea, esto todavía va a empeorar más, ¿verdad? Porque Itaú, a través de un acuerdo global que tenía con el Banco of America, podía sacar dólares de Paraguay de una manera regular, ¿verdad? Obviamente de su cliente, ¿verdad? Entonces, es un problema que no tiene una solución fácil. No sé si de repente Manuel puede agregar un poco más. Yo, disculpen, pero me caí del webinar por un problema de internet, así que ni escuché la pregunta, ¿verdad? Dale. Pero Bueno, creo que gracias, Santi Manuel. habrá respondido con creces. Yo creo que respondió con creces, por honor al tiempo también, ¿verdad? Y de hecho agradeciendo siempre la presencia de ustedes. Tengo una última pregunta para los dos, para cerrar un poco este muy lindo encuentro. Estamos viendo que la peor parte de la crisis económica ya producida un poco por la pandemia está pasando gradualmente. Ahora, ¿qué experiencias podemos sacar de esta crisis, positivas y negativas? Manuel, y después Santi. Bueno, mira, yo creo que si hay una cosa que se ha demostrado es que la solidez macroeconómica ha sido un sustento extremadamente positivo para poder afrontar este momento de vaca flaca, ¿verdad? Esta era una crisis inesperada, nadie se la veía venir. Paraguay pudo salir relativamente ileso de esto. Somos el país con menor caída en el crecimiento dentro de todo. Somos un país que ha conseguido financiarse y fondearse en esas condiciones de urgencia prácticamente que se ha dado, ¿verdad? Creo que si tenemos que hacer un mea culpa es que tenemos que invertir seriamente en cierto tipo de cosas que no lo hemos hecho, ¿verdad? Nuestro problema de salud es un problema serio todavía, ¿verdad? Creo que no hemos aprovechado las circunstancias para mejorar algunas cosas. Por ejemplo, el sistema educativo. Creo que acá se falló, ¿verdad? Tener básicamente a los alumnos y los maestros fuera de las aulas era el momento para plantearse grandes transformaciones y no se han hecho. Creo que ese mismo tipo de cosas se podían haber pensado en el gasto público del Estado, se tienen que pensar todavía en el gasto público del Estado para poder tener algo que sea mucho más eficiente en términos de su gestión de lo que ha sido hasta el día de hoy. Y creo que todas estas cosas son lecciones sobre las cuales tenemos que aprender y sobre las cuales tenemos que cabalgar. No quiero extenderme mucho más, pero creo que por ahí más o menos debe ir el análisis. Gracias, Manuel. Santi. Yo estoy 100% de acuerdo con Manuel. Creo que una de las grandes lecciones es justamente la importancia de esa solidez macroeconómica. Si Paraguay no hubiese tenido los niveles de deuda baja y esto que se consiguió manteniendo el déficit fiscal en línea por varios años, iba a ser imposible conseguir el financiamiento.
Y lo mismo en materia monetaria, el Banco Central jamás hubiese podido hacer las medidas que implementó si no hubiese habido un trabajo de décadas de solidez monetaria. Entonces creo que eso es una lección, hay que recomponer, esa es la realidad, porque hoy tenemos un déficit fiscal que puede llegar al 7%, nos va a costar muchísimo bajar ese déficit fiscal, y si no bajamos el déficit fiscal a un nivel nuevamente por debajo del 1,5%, la deuda va a tener un comportamiento creciente a un momento que va a ser hasta explosivo, ¿verdad? Porque va a tener su propia dinámica y va a ir creciendo, y de repente nos vamos a dar cuenta que estamos ya tocando el 50% del PIB, ¿verdad? Y ahí eso, vamos a empezar a tener un aumento en la tasa de interés, se va a empezar a restringir el acceso al financiamiento. O sea, creo que acá también hay un trabajo que tenemos que hacer los economistas en explicar por qué es importante recomponer las cuentas macroeconómicas, porque el camino que vamos a llevar, si no hacemos eso, realmente es de mucho dolor y de mucho sufrimiento en términos sociales. Creo que la otra lección es que esas áreas en donde Paraguay está todavía atrasado, ¿verdad? Y que ha sido diagnosticado, que ha sido vislumbrado un campo de acción, tenemos que hacerlo. O sea, acá hay que sentarse a discutir cuáles son los grandes cambios que tenemos que hacer en salud, en educación, en seguridad social, en infraestructura, en seguridad jurídica, y trabajar de manera decidida en esas áreas y decir, bueno, vamos, indistintamente el ciclo político electoral, en esto vamos a tratar de avanzar y vamos a traer a paraguayos y a paraguayas de diferentes sectores de área de experiencia, y vamos a avanzar en una agenda de reforma, y la reforma tiene que ser un estado constante, porque lo único seguro es el cambio constante es lo único que es certero, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que Paraguay va a tener que estar los próximos años en un proceso de cambio constante, ¿verdad? Y esto no es fácil para una sociedad que le cuesta los cambios. Somos una sociedad conservadora, ese conservadurismo es bueno en muchas facetas, pero también nos impide muchas veces por el temor de lo desconocido a cómo puede ser el cambio. Y yo creo que tenemos que aventurarnos a generar cambios, a generar mejores condiciones en materia de política pública, ¿verdad? Un tema que me preocupa y de manera tremenda, yo creo que también tiene que ser una lección del pasado, en materia macroeconómica, en materia de gestión económica, en los últimos casi 20 años han pasado diferentes gobiernos de diferentes ideologías, de diferentes colores, pero siempre hubo un concepto, es yo implemento la política económica en el presente porque sé que tiene un impacto en el futuro. O sea, rompimos el cortoplacismo. Y eso generó un incentivo para que el que venga después continúe haciendo eso. Entonces, esta es una crítica que yo tengo sobre el actual gobierno y una luz de alarma de que ellos tienen la responsabilidad de llevar nuevamente el déficit fiscal por debajo del 1,5%. Ellos tienen la responsabilidad de que las medidas monetarias puedan ser sostenibles, ¿verdad? Y no sin la excusa de la sequía, con la excusa de la pandemia, romper todos los niveles. Porque el que asuma el 15 de agosto del 2023, y todos le vamos a pedir a esa persona que sea una administración responsable en términos económicos, nos va a decir, pero espera un poco, el que se acaba de ir 5 años sin cumplir la ley de responsabilidad fiscal, ¿y por qué yo ahora voy a tener que cumplir? Yo también tengo desafíos, yo también tengo demandas sociales, y esta gente no puede esperar. Entonces ahí vamos a romper esa dinámica de privilegiar la política de corto plazo en detrimento de la estabilidad a largo plazo, ¿verdad? Entonces creo que es un tema demasiado importante que tenemos que aprender como una lección, pero tenemos que implementarlo mirando para adelante. Gracias, Santi. Gracias, Manuel, de mi parte. Héctor, adelante. La libertad necesita una convicción, decíamos al principio, y verdaderamente yo estoy segurísimo de que hoy hemos caminado hacia profundizar en nuestras convicciones. Yo creo que este es el camino para hacer más sociedad, para hacer más comunidad. Nosotros no damos por descontado el privilegio que significa la adhesión de estos brillantes expositores a nuestra propuesta. Entonces, en nombre de esta incipiente asociación, Espacio de Libertad,
le damos las gracias a Santiago y a Manuel por el bellísimo encuentro que hemos tenido esta noche. Igualmente quiero agradecerle a la profe Carla, que nos ayudó en la parte técnica, a Luis Ayala, que nos ayudó en moderar el encuentro, a todos ustedes los presentes, que no es poca cosa tenerle a tantas personas plegadas a esta propuesta, que nos ayuda muchísimo como personas y como comunidad. Entonces, todos aquellos que quieran saber de nosotros, de nuestras propuestas, les invito a que puedan seguirnos en las diferentes redes sociales a las cuales estamos adheridos. Inclusive a todos los presentes les digo también en nombre de esta asociación de que nuestras puertas están abiertas para que puedan ustedes encontrarse con nosotros y fomentar la relación que creo que es la base de la construcción de una comunidad en libertad. Entonces, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias a usted. Gracias, Santi. Gracias, Manuel. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.